Es fácil imaginar cómo era nuestro antepasado. Una enorme esfera repleta de seres primitivos, casi todos bichos de una sola o muy pocas células. El bajo pueblo de este planeta primitivo estaba habitado por amebas, algas y microbios, y la aristocracia por lombrices y gusanos. Todos emergían del mar en busca de un lugar donde instalar su hogar y mantener a sus hijos. No había nada más. Agua salada, rocas y estas criaturas asquerosas y elementales. Ese fue el pasado de este puto mundo. Pero hubo un pasado antes del pasado, un antepasado. Imaginar ese antepasado sí resulta cosa bien difícil, porque hay muchas y muy contradictorias teorías. Unos dicen que antes de que surgiera el mundo existía un enorme vacío. Es decir, no había nada. Cero más cero. Y de ese cero, de esa nada, de ese vacío provenimos. ¿Cómo? No lo explican. Otros afirman que por el contrario no existía un vacío sino un enorme despelote. Es decir, muchas cosas, pero completamente desorganizadas. Hagan de cuenta el armario de una chica de 15 años o los archivos de la Administración de Impuestos cuando una víctima exige que se rectifique un error. En la antigüedad, los humanos intentaron explicar el origen del mundo acudiendo a la religión. Pero la religión tampoco ofrecía respuestas coherentes. Cojan ustedes la Biblia, por ejemplo. Algunas versiones afirman que en el principio fue el caos. Otras afirman que no había nada en la tierra. Es decir, según la traducción del Génesis a la que se acuda, antes de este puto mundo solo existía el vacío, o por el contrario, reinaba el caos. Pero eso no es lo más grave. Otras versiones de la Biblia aseguran que en el principio fue el Verbo, de modo que ya son tres los candidatos: la nada, el caos y el Verbo. ¿Cuál verbo? ¿Y conjugado cómo? Los teólogos afirman que el Verbo es Dios. Luego el verbo ni siquiera es un verbo, sino un sustantivo. Los teólogos no solo se aventuraron con la gramática, sino con la arqueología. Estos eran sus cálculos de primorosa exactitud sobre la historia del planeta. El hombre, llamado Adán, nació en el año 4004 a.C. El diluvio universal, aquello del arca de Noé, tuvo lugar en el año 2348 a.C., y en 1571 a.C. nació Moisés. Sobre estos personajes y el Antiguo Testamento, recomiendo vivamente el libro Si Eva hubiera sido Adán, traducido al argentino como Risas en el infierno, del conocido historiador que firma el presente tratado. Ante la confusión religiosa, conviene acudir a la ciencia. Y la ciencia está de acuerdo solo en unos pocos puntos. Primero, que la edad de la Tierra puede fijarse en unos 10.000 millones de años. Aunque lo malo es que no hace mucho, la ciencia hablaba de 3.000 millones y luego pasó a 5.000. Así funcionan las gangas en las agencias de viajes, que al final cuestan el doble porque no incluyen desayunos, impuestos ni derechos de inodoro. Pero es deprimente que ocurra en el terreno de la ciencia. En fin, con unos miles de millones menos o unos miles de millones más, ya sabemos que el mundo es viejísimo. Dice también la ciencia que todo se originó en un Big Bang. No hay que confundir el Big Bang con la Big Band, que fue la primera orquesta, ni con el Big Mac, que fue la primera hamburguesa, ni con el Big Bang, que fue la primera campana de reloj, ni con el Bing Crosby, que fue el primer cantante. Intentaremos explicarlo. El Big Bang fue una explosión formidable, extraordinaria, que se alcanzó a oír en Somalia, Siberia y otros lugares que ni siquiera habían sido fundados todavía. Fue algo repentino. El espacio interestelar estaba completamente vacío, o por el contrario, lleno de elementos caóticos, y de pronto, ¡pum! Nadie sabía qué había pasado, porque no había nadie. ¿Me explico? Es como si una persona viaja en un globo aerostático, oye una explosión y sus últimas palabras, mientras se precipita a tierra, son: ¿de dónde vendrá ese ruido?